Exacto. ¿Se ve bien ahí? Ahora se ve perfecto. Ahí sí. Ya. Sí, se ve. Ya. No me había pasado todavía. Les pido disculpas. Lo que pasa es que tengo otra pantalla para ir viendo dos cosas a la vez. Y no me resultó. Ya, ok. Nuevamente entonces doy las gracias al comité organizador por la invitación. ¿Ya? Vamos a tratar de resumir este tema que es bastante amplio. Vamos a hablar algunas cosas sobre generalidades, algo de neuroimágenes, vamos a enfocar algo en lo que es la penumbra isquémica, básicamente porque es la base de por qué todo tiene que ser más rápido. Vamos a tomar solamente, muy someramente, no tan extenso, lo que son algunas medidas de reperfusión de unidades de stroke y algunas conclusiones finales que podrían ser de utilidad. Entrando en terreno, si es que entendimos algo de lo que habló el doctor Soto antes, deberíamos estar en condiciones de presentar aquí qué es lo que está pasando con este paciente. O sea, si tenemos un paciente que en forma ictal inicia un cuadro de afasia de hemiparesia derecha, se asocia un poco cefalea con estos signos vitales, la hipótesis diagnóstica entonces en este caso debería ser esta, la de un ataque cerebrovascular. ¿Ya? Ese es el término correctamente empleado, y desde ese punto de vista, el concepto general, voy a enfocarlo nuevo a lo que ya se dijo, es el de ataque cerebrovascular, porque esto de accidente no tiene nada. ¿Ya? Cuando un paciente tiene un evento como este, le cambia la vida, ¿sí? Pero es la manifestación de una enfermedad cerebrovascular. O sea, cada vez que estamos frente a un paciente con un ataque cerebrovascular, es un paciente que está muy enfermo en ese minuto porque tiene mucho riesgo, pero que viene con una enfermedad grave de hace muchos años. Es muy poco probable que el paciente tenga, salvo excepciones como las disecciones, una enfermedad cerebrovascular aguda. ¿Ya? Esto es años de mal manejo de alguna patología de base. Y eso muchas veces nos va a complicar mucho el ABC inicial. ¿Ya? Ahí, ya que el doctor Soto se metió en parte de mi charla, yo me meto en la parte de la charla de él también. ¿Ya? Nos va a complicar mucho el ABC inicial, y en eso juegan un rol muy importante ustedes, en la estabilización del paciente. ¿Ya? Es eso. A partir del año 2007, ya se cambió la guía GES, el nombre a ataque cerebrovascular, y el plan de acción del cual hablaron, y el código ACV que salió ahora el año pasado, que les voy a dar también el link, o sea, perdón, el mes pasado, que ahora también les voy a dar el link, ya hablamos solo de ataque cerebrovascular. ¿Ya? Del punto de vista conceptual, algo que ya se mencionó, cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular, estamos hablando de enfermedad cerebrovascular isquémica, del cual vamos a hablar un poquito de lo que es el manejo específico de la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, que después se va a referir el doctor Perdosa. A grosos números es 80-20, o sea, la probabilidad de que un paciente con un ataque cerebrovascular llegue con una enfermedad cerebrovascular isquémica es mucho mayor que la hemorrágica, solo por probabilidades, pero ahí vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer en ese contexto. ¿Ya? Independiente del subtipo que estemos hablando de enfermedad cerebrovascular isquémica, ya sea cardioembólico, trombótico, lacunar, que determina un poco más el origen de todo esto, nos ayuda a esos subtipos y a ver cómo vamos a hacerlo con la prevención secundaria o qué otras paso 2 vamos a seguir, lo que independiente de estos subtipos, el manejo o el approach inicial tiende a ser similar en los distintos subtipos. O sea, estamos hablando de ataque cerebrovascular, después le podemos poner si es que es isquémico o hemorrágico. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, si ya tenemos a este mismo paciente, que se lo voy a seguir mencionando, que está con una afasia, una hemiparesia, ¿podemos determinar si es un infarto cerebral o no? Bueno, el doctor Soto ya nos dijo, la respuesta es no. Lamentablemente, por más que tengamos toda la clínica, por más que tenemos la probabilidades a favor de que sea un infarto cerebral, también existe un 20-25% de probabilidades de una hemorragia. ¿Ya? Y para eso, la clínica no ayuda. ¿Ya? Uno podría decir, no, es que si mucha cefalea, mucha hipertensión intracraneal, sí, pero también hemos visto pacientes que se comportan muy con hipertensión intracraneal y son infartos grandes,
o pacientes que se comportan casi como lacunares y son pequeñas hemorragias, ¿ya? Entonces, lamentablemente, sin la neuroimagen, todo lo que se hace previo a la neuroimagen es manejo prehospitalario, por más que haya pasado por distintos hospitales que no la tengan antes, ¿ya? Entonces, es muy importante, en este caso, el concepto de que tenemos un ataque cerebrovascular, pero todavía no tenemos definido si esto es isquémico o hemorrágico, ¿ya? Para los efectos prácticos se maneja como la prontitud que da el infarto cerebral, dijéramos, ¿ya? Entonces, si no tenemos una clínica que nos va a estar ayudando, entonces lo que necesitamos hacer es neuroimágenes. ¿Qué neuroimágenes es la que tenemos disponible? ¿Ya? Generalmente en la mayoría de los hospitales que tienen neuroimágenes es el escáner el que está 24/7. ¿Ya? Los hospitales públicos me refiero. Tenemos hospitales, salvo excepciones. ¿Ya? Entonces el escáner es lo primero, es la primera neuroimagen disponible. Entonces, en este paciente que les mencionaba anteriormente, que tiene una fascia y una hemiparesia derecha, ¿dónde debería estar más o menos la lesión? ¿Ya? Se hacen el ejercicio mental, uno debería decir, ya, esto es fácil, va a estar en el hemisferio izquierdo, probablemente va a ser más frontal. Con esa clínica, seguro que así es. Ups, hicimos escáner. Y la verdad, créanme que el resto de la imagen están igual, está normal. No hay alteraciones. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Muy precoz. El escáner no es bueno para dar infarto, eso es lo que pasó. ¿Ya? Entonces un escáner, decir, le vamos a hacer un escáner al paciente, le hicieron un escáner, eso no es todo. ¿Ya? ¿Qué interviene en el rendimiento de un escáner? El tiempo. ¿Ya? Ojo, miren, en esta secuencia el paciente viene recién llegando, no se ve ninguna lesión. Alrededor del día, 2 días, ya tenemos esta situación. ¿Ya? Después de las 72 horas, pasamos a esta otra situación. ¿Ya? Es el mismo paciente, con el mismo déficit, con escáner seriado, con distintos tiempos. ¿Ya? Aquí ya todos nos damos cuenta que tiene infarto, pero ya no hay nada que hacer con el paciente. ¿Ya? Ahora, el tiempo es importante. El tamaño también es importante, porque una lesión pequeñita como esta que está acá al lado, ustedes ven mi puntero, ¿no es cierto? ¿Sí? Una lesión pequeñita que está aquí al lado, se vea, tiene que pasar también varios días. Es el tamaño importante. Estas lesiones más grandes ya se pueden ver a las horas, ya pueden empezar a ver signos precoces. En estas lesiones pequeñitas son varios días probablemente. ¿Ya? Y lo otro, que la fosa posterior, como está rodeada de óseo, de hueso, también provoca algunos artefactos. No se dan cuenta que se ven como unas líneas así. ¿Ya? Y esas líneas confunden, pueden hacer sobreestimar una lesión de territorio posterior o camuflarla. ¿Ya? Entonces, la situación es un poco diferente. Entonces, ¿por qué hacemos el escáner? El escáner se hace cuando llega con un paciente con la focalidad que ya estamos mencionando, o sea, un paciente focalizado con sospecha de ataque cerebrovascular y ya no hay tanta sospecha de STORM-MIMI. Hacemos el escáner básicamente para descartar que no haya lesiones como esta, hiperdensas, que son hemorragias. ¿Ya? Esta es un poquito más difícil, se ve, y esto acá. La gracia que tiene el escáner para ver hemorragia es que es bien precoz, dijéramos, con hemorragia rápidamente se ve, teniendo un tamaño adecuado, ya se ven las hemorragias suranarias pequeñitas, por eso el escáner es un muy buen examen para approach inicial en TEC, ya como más adelante seguramente. Entonces, desde ese punto de vista, el escáner nos ayuda a descartar una hemorragia, teniendo la clínica, seguimos manejándonos como si fuera un infarto cerebral, ¿ya? Esto es lo que empezaron a hacer desde el año 95, ya 95 a 2000, con el protocolo NINS original, en el cual se empezaron las primeras trombolisis, donde la ventana en ese tiempo era hasta las 3 horas, ¿ya? Se usaba esta neuroimagen. Ahora, ¿tenemos alguna mejor alternativa? Si bien este es un paciente que tiene un escáner, que aquí se podría ver algunas cosas de signos precoces,
está la posibilidad de hacer la difusión por resonancia. La resonancia nuclear magnética es un muy buen examen que nos permite ver bastante bien anatomía. Tiene distintas secuencias, pero una resonancia completa dura, puede durar en promedio 40 minutos. Si le agregas contraste puede llegar hasta una hora, una buena resonancia. Y eso es mucho tiempo para perder con un paciente como este, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede hacer una resonancia abreviada y tomar solamente, no las imágenes que nos muestran anatomía o sangre, sino que nos permitan ver las secuencias de difusión, y más adelante les voy a mostrar la de mapa DC, que nos permiten ver solamente stroke. Entonces, la gracia que tiene esto es que precozmente, ya a los pocos minutos, ya podemos ver estos brillos, que son hiperintensidades, que son fáciles de diagnosticar. De hecho, se han hecho varios estudios entre operadores expertos e inexpertos, y la verdad es que la diferencia una vez que uno les enseña a ver estas hiperintensidades es bastante poca, a diferencia del escáner, que sí es muy operador dependiente del informe precoz de un infarto por un TAC, ¿ya? Entonces, la difusión por resonancia, que es otra imagen, nos permite ver bastante bien la lesión en forma precoz. Acá tenemos una imagen de difusión que se ve hiper, pero acá tenemos un mapa DC que se ve hipo. Cuando uno agrega la posibilidad de hacer mapa DC, que estamos hablando de 5 minutos, 6 minutos la extracción de todo esto en total, más demora uno en preparar al paciente, tiene la posibilidad de que si se ve esta imagen blanca y esta negra, es un stroke reciente casi siempre, ¿ya? Ahora, si esta no se viera, o se viera también blanca, hiper intensa, entonces estaríamos pensando más bien que esto se trata de otra lesión, ¿ya? Entonces, esto nos permite aproximarnos en forma bastante precoz a la lesión propiamente tal. Ahora salgámonos un poco de las neuroimágenes y después voy a volver de nuevo a ellas. ¿Por qué? Porque quiero que veamos otro concepto, el concepto de penumbra y de por qué todo esto es una urgencia, ¿ya? Siempre hablamos nosotros de tiempo cerebro, ¿ya? Pero, y el doctor ya adelantó que se mueren 2 millones de neuronas por minuto, ¿ya? Entonces, cuando tengo un vaso ocluido o tengo algún problema de perfusión cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y eso genera una zona de isquemia o de muerte neuronal, ¿ya? 2 millones de neuronas por minuto, bastante rápido. Tenemos muchas neuronas, pero no tantas para matarlas tan rápido, dijéramos, ¿ya? Ahora, si fuera solo eso, no hay nada que hacer si ya el daño está producido, pero no es tan así, ¿ya? Sabemos nosotros que alrededor de este core del infarto siempre hay una zona en la que hay menor flujo y donde las neuronas están tratando de protegerse, bajan su metabolismo al máximo, sobreviven con menores flujos de esa manera, y de esa manera nosotros podemos tener una zona en que eventualmente es reversible si logramos una reperfusión adecuada o logramos optimizar las medidas que mantienen estas neuronas vivas, perdón, ¿ya? Y evitan la isquemia. Depende de este manejo que hagamos, va a depender de que todo eso amarillo que sería la penumbra o representación de la penumbra se transforme en rojo o no, dijera, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos bien esta pega, dijéramos, el paciente recuperaría bastante rápido, ¿ya? Y esos son los outcomes que uno ve cuando hay terapias de reperfusión precoz, ¿ya? Aquí, una forma de decirlo, aquí es como que se desactivan, entran como en stand-by las neuronas. Es una forma más fácil de explicarlo, mientras espera que les llegue un poco más de flujo, ¿ya? Entonces, sirven con las funciones mínimas de sostén básico para no morir. Esto muchas veces se favorece por la presencia de colaterales. Aquí vamos a tener las comunicantes anterior, la comunicante posterior, que van a estar invirtiendo flujos de acuerdo a las necesidades. Vamos a tener otras arterias que van a estar vasocontrayendo para que llegue más flujo hacia el cerebro, pero en la zona de penumbra va a estar todo vasodilatado. Entonces, dentro de una pequeña superficie vamos a tener vasos que están abriéndose, dilatándose, y otros que se están vasocontrayendo de tal manera que orientar el flujo.
Por eso es que de repente es tan peligroso usar, por ejemplo, vasodilatadores sistémicos generales que hacen que toda esta zona de vasoconstricciones y vasodilataciones se pierdan y quede solamente una línea. Y eso hace que no funcione esta penumbra y se pierda. Lo mismo pasa con la fiebre, por ejemplo, que te pide más metabolismo cerebral y hace que la zona en que está más irrigada pierda también función. Las piales que se pueden abrir y también, como les decía, el aumento del flujo sanguíneo cerebral. Aquí hay una gran descarga de catecolaminas. Mientras más penumbra tiene el paciente, más catecolaminas hay y por lo tanto generalmente el paciente está más taquicárdico y más hipertenso, ¿ya? Por eso es que los pacientes llegan como muy hipertensos. Si eso le suman el susto de darse cuenta que están perdiendo alguna función motora o de lenguaje, la descarga es mucho mayor. Por eso es que muchos de estos pacientes en fase aguda no necesitáis ponerle vasoactivos para hipertensar, los llevan hipertensos solitos, incluso sin ser hipertensos previamente. La zona de penumbra, otra característica que tiene es que está peleando ahí el metabolismo aeróbico con el anaeróbico, entonces hay que tener cuidado también de no empujar hacia el metabolismo anaeróbico. Cuando uno gana el metabolismo anaeróbico empieza a haber más isquemia, empieza a haber más cambios de pH y eso va generando más vasodilatación o vasoconstricción dependiendo del rango y eso generalmente echa a perder la penumbra. Un paciente que se puede estar defendiendo muy bien desde el punto de vista de colaterales, etcétera, basta con subirle o que le suba la glicemia o nosotros subirle la glicemia artificialmente poniendo, por ejemplo, un suero glucosado, que es una práctica que espero ya no se esté usando en ningún lugar de Chile y del mundo, lo que hace es empujar la glucosa al metabolismo anaeróbico y eso echa a perder la penumbra, por ejemplo. ¿Ya? Por lo mismo hay que evitar vasodilatadores, hay que ver cómo está el PCO2, ver, etc. ¿Ya? En honor a tiempo no me voy a detener tanto en cada una de estos puntos. Ahora, también tenemos que considerar que la penumbra no es eterna, ¿ya? Si bien en la zona del core se están muriendo muchas neuronas, en la penumbra, 2 millones, en la penumbra también están muriendo neuronas, no a la misma velocidad del core, ¿ya? Pero es eso, entonces no es eterno. Entonces, al no ser eterna la penumbra, significa también que tenemos poco tiempo para actuar, ¿ya? O sea, tenemos tiempo, pero poco, ¿ya? Y por eso también se va a entender, de esta manera también se entiende por qué las medidas de reperfusión van perdiendo eficacia conforme va pasando el tiempo y por otro lado va aumentando el riesgo, ¿ya? Entonces, este cuadro tenemos que tenerlo en mente cuando estemos hablando de las medidas de reperfusión. Una última cosa de lo que tiene que ver con la penumbra es que en esta zona del infarto, en esta zona, o sea, en el cerebro en general, como se está produciendo tanta catecolamina y está reaccionando, hay un hiperflujo en el fondo, la curva de autorregulación de presiones se me desplaza hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros en condiciones normales, en estos rangos de PAM, vamos a autorregular bastante bien, o sea, va a vasocontraer o vasodilatar y va a mantener un flujo sanguíneo cerebral estable, ¿ya? Ahora, sobre esas presiones se vuelve lineal y bajo eso lineal, eso significa que estamos directamente dependientes de PAM, de vasoactivo o de flujo. Ahora, como esto está desplazado hacia la derecha, esto significa que los pacientes van a tolerar bastante mejor las presiones más altas, y bastante peor las presiones bajas, ¿ya? Entonces, por eso es que en estos pacientes no hay que llegar y bajar la presión tan rápido, dijéramos, ¿ya? Aquí lo que tenemos que tolerar en pacientes con infarto cerebral ya comprobado, porque aquí ya hicimos el escáner, sabemos que es un infarto cerebral, estamos manejándonos con un infarto cerebral, son presiones hasta de 210, 110, 120, dependiendo de la guía, ¿ya? Clínica que estén leyendo. ¿Ya? ¿Por qué esas presiones tan altas? ¿Por qué hasta ahí y no más allá? Porque sobre eso ya se altera la barrera hematoencefálica y genera lo que es una emergencia hipertensiva, encefalopatía hipertensiva y genera más edema, o sea, provoca que ya el paciente se empieza a confundir, empieza a mezclarse ¿no? las cosas. ¿Ya? Entonces, hasta esos rangos de presión podemos tolerarlo. Pero bajo esas presiones no tenemos que estresarnos mayormente, dijeron.
Eso un poco a modo de resumen, de recuerdo para los que ya hicieron el ramo y de introducción para los que todavía no lo han hecho, de qué estamos hablando desde el punto de vista fisiopatológico. Ahora, uno que trabaja casi con puro escáner de urgencia, la penumbra es casi un acto de fe, ¿ya? O sea, uno tiene que asumir que todo paciente llega con penumbra y así nos quedamos, ¿ya? Entonces la idea es trabajar desde un principio con esos pacientes. ¿Cómo podríamos ayudarnos un poco a que esa fe sea un poquito más tangible, dijéramos? Por ejemplo, sin tener muchas cosas más, basta con el mismo escáner agregarle un poco de contraste y hacer un angiotac, ¿ya? El angiotac me va a mostrar, por ejemplo, me va a mostrar la parte anatómica, me puede dar causas ya de la etiología, pero también me podría dar luces ¿cómo se llama? Sobre el riesgo que está el paciente. No es lo mismo estar trabajando con un paciente que tiene vaso tapado, que estar trabajando con un paciente que tiene vaso abierto, como le digo yo, que es en el fondo que no se dé una oclusión significativa. Por ejemplo, en un lacunar no vamos a ver una angiotá que pudiera estar normal. Y en ese paciente uno debería inferir que no tiene tanta penumbra. Por ejemplo, este otro paciente que estamos viendo aquí, si tiene una arteria ocluida y otra bastante a mal traer, uno debería pensar de que este paciente está requiriendo de un flujo y de PAN más o menos en forma importante, sobre todo si el déficit que tiene con estas grandes lesiones vasculares no es muy grande. ¿Ya? Aquí hay una oclusión y aquí en esta zona se puede ver una placa de calcio, placa blanda alrededor y cómo ocluye la arteria fácilmente en un 50-70%. ¿Ya? Entonces uno debería inferir de que este paciente es de mucho mayor riesgo que un paciente que no tuviera estas alteraciones, independiente de la magnitud del ataque cerebrovascular que estemos viendo en el momento. ¿Ya? Ahora, si esta angiotac la combinamos con alguna otra neuroimágenes ya de segunda generación, como la difusión, como les decía, podríamos hacer algunas cosas extra, dijéramos. Por ejemplo, si aquí tenemos esto, no sé si se dan cuenta aquí que aquí hay un stop, hay una pobre colateralización por acá, y compárenla con esto, donde hay mucha rama alrededor, y sin el stop, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo una angiotaca alterada con un stop, pero también con poca colateralización alrededor. Entonces yo debería pensar de que hay una zona que está o en penumbra o ya frente a una infartada. Entonces no es lo mismo tener esto con esto en el cual yo creo que probablemente si tengo esta lesión y tengo este gran infarto, probablemente haya poca penumbra que salvar o la gran mayoría de lo que estoy viendo es cobre, o si veo esto. O sea, para esta misma oclusión tengo esta lesión. Entonces, si yo tengo esta oclusión y tengo esta lesión, significa que tengo que jugármela completa. ¿Por qué? Porque el paciente probablemente sí tiene más territorio o parénquima que salvar. ¿Ya? Entonces, la diferencia, ahí uno puede intuir la penumbra. Ahora, con esto, hasta el 2015, 2016, 2017 era con lo que nos manejábamos. ¿Ya? Donde tú tuvieras todo, podías hacer angiotac, angioresonancia, difusiones, escáner, y con eso ir tomando. En los últimos 2 años, diría yo, han aparecido nuevas imágenes que hacen que ya todo esto no sea un acto de fe tan marcado. ¿Ya? Empezaron a aparecer las perfusiones. La verdad es que la perfusión por escáner, la perfusión por resonancia no es una técnica nueva, es una técnica que ya se podía hacer hace mucho tiempo. Se usan ya sea técnicas en base a volumen, flujo sanguíneo cerebral o ambos, para poder determinar tanto el core del infarto como el espacio de penumbra. ¿Ya? Y estas técnicas se podían hacer, se hacían con el resonador, con el escáner, demoraban bastante tiempo al principio, estamos hablando de 10 años atrás. Con esto se empezaron a hacer los primeros trabajos de penumbra, pero era básicamente de una medida, más bien era una medida académica, ¿ya? No era para... Hoy en día, con la inteligencia artificial y software de nueva generación, los mismos escáneres, las mismas resonancias equipos que se están haciendo, se pueden aplicar estos software y, como le decía, tecnología de inteligencia artificial para procesar más rápido los exámenes y te entregan cosas como esta. Ya hay software hoy en día en el mercado que cuestan alrededor de los $30.000
en que pueden procesar esto y te tienen un resultado en 5 a 10 minutos. O sea, uno está viendo el core, la penumbra, en forma casi instantánea, dijéramos. ¿Ya? Entonces esto cambia mucho las condiciones. Esta es la imagen, o esta es la neuroimagen que nos permite ampliar las ventanas terapéuticas cuando hablemos más adelante de terapias de reperfusión. ¿Ya? Lamentablemente esta imagen no está disponible en todos los lugares. Como les dije, es cara, requiere un poco más de tecnología. Algunas clínicas de Chile lo tienen y hospitales públicos, creo, yo sé de 2. Uno seguro, el otro lo están comprando, no mucho más. Y no están acá. Estoy hablando de técnicas de software comprado. Ahora, la perfusión por escáner o por resonancia se puede hacer. Es operador dependiente, pero demora un poquito más. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, nosotros acá en Valdivia, por ejemplo, hemos hecho un par de perfusiones en algunos pacientes, pero con tiempos más prolongados que 10 a 15 minutos, ¿ya? Tengo entendido en Temuco también se han hecho algunas ya, ¿ya? En Puerto Montt también las están haciendo, pero son con técnicas un poco más a la antigua. Pero el software que te permite hacerlo y rápidamente tener la adquisición de esto, por ahora está un poco difícil, por precios. Entonces, si tenemos un paciente que tiene un déficit focal, tenemos activada una clave ACV, tenemos una sospecha de un ataque cerebrovascular, significa que lo más probable es que tenemos un vaso que está tapado y una zona que está dañada y otra por dañarse. ¿Ya? Frente a eso tenemos dos tipos de terapia. Una terapia que son las terapias de reperfusión, que vamos a hablar ahora, y lo otro son terapias que están destinadas más bien a tratar de conservar la penumbra por el mayor tiempo posible. ¿Ya? Y en esos casos, lo que es las unidades de stroke son las que más exacerban todo este tipo de terapia. Voy viendo el tiempo. Ya. En las medidas de reperfusión cerebral, entonces, tenemos distintas alternativas, ¿ya? Dentro de las cuales dos son las más que tienen más evidencia hoy en día. La trombolisis endovenosa, la trombolisis intraarterial, la trombectomía mecánica, también se ha hablado de endarterectomía de emergencia, stent, bypass intracraneal. ¿Ya? Vamos a ver algunas de las cosas. La trombolisis endovenosa, desde los tiempos del MINT, 95 en adelante, es un procedimiento que se ha estado usando, los neurólogos lo hemos usado mucho, es lo que hasta ahora nos está dando mejores resultados. El problema que tiene, la idea es usar un trombolítico, se usa dentro de las primeras, hoy en día 4,5 horas, antiguamente era hasta las primeras 3 horas. Generalmente uno se tiene que dar un tiempo porque entre que el paciente llega, en el fondo esto es al momento de inyectar, no tiene que haber pasado más de 4,5 horas, entonces significa que el paciente tiene que llegar un poco antes para alcanzar a hacer el escáner, algunos exámenes, tomar la decisión en el fondo. ¿Ya? Dependiendo de cada protocolo local, uno puede decir 2 horas, 3 horas, 4 horas, dependiendo de cuánto es el tiempo puerta aguja de su establecimiento. ¿Ya? Pero no más allá de 4,5 horas con los criterios habituales. ¿Ya? Se usa el trombolítico, se deja por 1 hora. ¿Ya? Esto es lo que demora el proceso. Generalmente se hace en las urgencias. Ya hubo un tiempo en que me decían no a la UCI. No, esto es una rehabilitación, una reanimación cerebral. Se está muriendo cuando tienes un paro cardíaco, no te esperáis a mandarlo a la UCI antes de hacer el masaje cardíaco, dijeron. Aquí es lo mismo, es un paro de una zona en su cerebro y necesitas reanimarlo lo antes posible. Así que una vez teniendo el diagnóstico, más o menos claro, es el momento para iniciar el trombolítico donde esté el paciente. Hay criterios de inclusión y exclusión que son bastante rígidos e importantes de decidir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ir a trombolizar lo que todos los otros excluyen. Ustedes están más familiarizados seguramente con la trombolisis cardíaca. Además de alguno le va a tocar hacer trombolisis cardíaca en los hospitales del área. ¿Ya? Pero rápidamente un criterio de exclusión es ACV reciente. ¿Ya? Nosotros vamos a ir a trombolizar eso. ¿Ya? El NNT para las trombolisis hasta las 4,5, hasta las 3 horas era de 8, con 4,5 sube un poquito más, el número necesario para entrar sube a 14.
¿Ya? Esto por un poco, o entendiendo un poco lo que les había mencionado antes, de que la penumbra se va perdiendo con el tiempo y la seguridad del tratamiento también se va perdiendo con el tiempo, junto con la seguridad se va perdiendo la eficacia. ¿Ya? Si nosotros consideramos las 4,5 horas, con los criterios habituales, es un NT hasta 14, como les había mencionado. Ojo, que también hay trabajos de los últimos 2 años, diría yo, en el cual se está ampliando la ventana hasta 9 horas incluso, ¿ya? Con un NT que ha ido aumentando, pero todo lo que es ventana ampliada incluye necesariamente la perfusión. Entonces eso nos limita mucho. Así que hoy en día, en tiempo real actual, en lugares de regiones, probablemente los 4,5 horas es a lo que podemos acceder. ¿Ya? Para ventana ampliada, necesariamente, insisto, por ahora, perfusión. El problema de esto y el riesgo de esto es el sangrado. ¿Ya? Si tú escoges mal, el paciente va a sangrar. Pero aún bien escogidos los pacientes, dependiendo de la serie, de un 3 o un 5% de sangrado. ¿Ya? Entonces eso es complejo. La trombolisis ha tenido tanto auge que partieron por los europeos, los alemanes sobre todo, partieron con toda esta experiencia. Se empezó a hacer a través de telemedicina. ¿Por qué? Porque había lugares donde habían escáner, pero no había neurólogo. ¿Ya? Y esto sigue siendo operador dependiente, sobre todo la decisión. ¿Ya? Entonces, si habían escáner y había un médico al otro lado que pudiera hacer una escala de NGH, que es una escala de un examen neurológico abreviado, que ustedes lo pueden bajar y pueden capacitarse desde la página de la AJA en español. Hay una versión en española. Se suele caer cada cierto tiempo, pero la vuelven a subir de nuevo. ¿Ya? Así que pueden meterse a la AJA, buscar NGH, capacitación y van a aprender a hacerlo. Esto te da un puntaje y lo que permite es que cuando haya otro observador, como está estandarificado, si uno puso 14, el otro puso 14, el otro lo ve, va a poner los mismos 14. Ahora, si el paciente subió a 20, significa que ese paciente empeoró. Al contrario, si ese paciente bajó a 5, significa que mejoró. Ya va dando puntaje de acuerdo a los déficits. Eso a grosso modo. Entonces tenemos a alguien que pueda hacernos un NGH, tenemos a alguien que pueda, o tenemos un hospital que tenga escáner y una cámara de video, entonces podemos llevar la neurología hasta allá y se está haciendo trombolisis en pacientes con accidente cerebrovascular, perdón, con ataque cerebrovascular de menos de 4,5 horas, a distancia, ¿ya? Dentro de la telemedicina, en neurología, la trombolisis es lo único que tiene buena evidencia. Todas las otras cosas de telemedicina, la verdad es que no tienen tanta evidencia. Aunque yo creo que en pandemia todos hemos estado haciendo teleneurología, pero la evidencia fuerte, real, es para esto. ¿Ya? La trombolisis intraarterial era pasar este mismo RTPA, pero directamente en el trombo, en esto a modo, que me disculpe el doctor Peldosa por lo básico, pero, y eso permitía usar menores dosis del medicamento, y eso por otro lado sangraba menos el paciente, entre comillas, entonces nos permitía avanzar un poquito más, hasta las 6 horas. Hoy en día la trombolisis arterial no se usa, no debería usarse, salvo casos muy excepcionales, fue total y absolutamente desplazada por la trombectomía mecánica, que hoy en día es la reina de esto. Ya tenemos 2 años de evidencia abrumadora con respecto a la trombectomía mecánica, de realmente cambia mucho los outcomes. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que tenemos un NNT de 3 para esto. ¿Ya? Entonces esto es bastante bueno. En algunos casos, dependiendo de la serie, estoy hablando de la mejor serie, obviamente que estoy tratando de venderla, así que tengo que poner la mejor serie, pero en las peores series llega hasta 6, no es malo tampoco, dijéramos, o sea, es de las mejores cosas que tenemos. Pero tenemos un NT de 3, podemos ampliar, tenemos ya 6 horas para
para hacer la trombectomía mecánica, y tenemos en pacientes que tienen cierto grado de déficit, que tienen cierto grado de lesión, dijéramos. Vasos grandes, eso sí, todavía. Hay trabajos ahora en el último año que están saliendo, que están yéndose, vasos grandes me refiero a carótida, territorio posterior, hasta M1, ¿ya? Si bien hay uno o dos trabajos que ya se están metiendo a M2, con buenos resultados también, cambiando un poquito más el NNT, pero buenos resultados. Entonces, esto consiste a través de un proceso endovascular, poner una guía. Esta guía trae dos cosas a grosso modo, que una es una especie de cepillo, dijéramos, que sirve de filtro, y otra es esta red, que en el fondo es como un stent, y eso permite ir extrayendo de a poco los trombos. La gracia que tiene esto es que no tienes que usar trombolítico, entonces disminuye el riesgo también de sangrado, ¿ya? Y lo otro que favorece es que podrías eventualmente trombolizar al paciente endovenoso y no contraindicaría igual este procedimiento, ¿ya? Es un poco lo que hacen los cardiólogos, ¿de acuerdo? También hay trabajos ongoing y hay algunos que ya han salido entre si es que es bueno trombolizar endovenoso al paciente primero y después pasarlo a mecánica, o hacer solo mecánica. El trabajo anterior había salido que era mejor hacer las dos cosas, y ahora eso está un poquito, todavía está en discusión probablemente, porque los números de las trombectomías mecánicas están mejorando aún más, ¿ya? Eso va dependiendo también de la experiencia que han tomando los operadores, ¿ya? Aquí hay un ejemplo tomado de un libro en el cual hay una oclusión y después una reapertura después de una trombectomía. Este es un ejemplo más real, se la robé al doctor Peldosa, un paciente que voy a mostrar otra vez, también lo mismo, paciente que tenía casi ocluido la basilar, que terminó por ocluirse. Se pueden pasar la guía y después de la reperfusión el paciente quedó bastante bien. Clínicamente también mejoró. El territorio posterior en general aguanta más la hipoxia, es bastante más rudo en eso, ¿ya? Por lo mismo también los territorios posteriores en trombolisis endovenosa, estos aparte, también hay algunos criterios en los cuales uno podría tenderse un poquito más de 4,5 hasta 6 horas, pero no vale caso tomar ese detalle ahora. La trombolisis, la trombectomía, volviendo, tiene un NNT de 3. Esto es muy bueno, ¿ya? ¿Por qué digo que es muy bueno? Porque si ustedes, a modo solo de ejemplo, ¿quién no le dejaría antibiótico a una sepsis severa, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso yo creo que ustedes lo tienen. Antibiótico para sepsis severa, sí, y funcionan. Pero el NNT para dejar antibióticos a una sepsis severa es de 4. ¿Ya? O sea, no trombolizar a un paciente, trombectomizar a un paciente, pudiendo hacerlo, porque igual hay criterios de exclusión, hay tiempo, no es para todo el mundo, ¿ya? Dependiendo de la serie, en 10%, más o menos, unos que son mejores, otros que son peores, pero concepto, 10, ya, en el mejor de los casos, 20, ya, pero no más que eso. Pudiendo hacerlo, entonces es lo mismo que no dejarle antibióticos a un paciente con una sepsis, ¿ya? ¿Ok? Incluso peor. Entonces, para que lo tengamos en referencia, ¿ya? Ahora, cuando hablamos así como hablamos de endovenoso, en trombectomía, ventana ampliada, acuérdense, cuando hablamos de hablar de ventana ampliada, necesariamente tenemos que caer en la perfusión. Podíamos incluso llegar a 16, y ahora hay unos trabajos, 12 horas dijeron primero, después se ampliaron a 16, y ahora hay unos que están ongoing, que tenemos que ver todavía los resultados para que mejore la evidencia, que se están llegando hasta 24 horas, ¿ya? En 24 horas alcanzamos a llegar con el paciente a Estados Unidos en avión. Eso, trombectomía. Entonces, en este paciente volviendo atrás, en este paciente en que le había mencionado que tenemos un paciente que está con afasia, con hemiparesia derecha, asociado a cefalea. Si ustedes están derivando el paciente, ¿cuál es el dato que me falta ahí más importante? ¿Ah? ¿Lo tienen? ¿Cuál es el dato? ¿Cuál es el dato clave que tienen que enviarme? Si ustedes me están derivando, o al revés, si le están derivando a ustedes el paciente, suponte que una posta le están mandando al paciente a ustedes, y ustedes tienen su única ambulancia y tienen que decidir si tienen que mandar esa ambulancia rápido o no. ¿Cuál es el gran dato ahí que falta? A ver.
¿Me respondió alguien o no? El tiempo, dice la gente, doctor. El tiempo, dice la gente, ya, bien. Estaban despiertos entonces. Será solamente para asegurarme que estuvieran despiertos. Ya. El tiempo de inicio. ¿Ya? Es súper importante, es muy relevante tener la claridad. Ojo, ese tiempo de inicio es el último momento en que el paciente fue visto bien. ¿Ya? No cuando me di cuenta. ¿Ya? Eso a veces cae de perogrullo, pero es eso. Porque si el paciente, suponte que yo lo vi bien a la hora del desayuno y resulta que vuelvo a almorzar con él y a esa hora me encuentro con el paciente con una afasia, no cae la hora de las 12 cuando lo vi, sino que cae el desayuno cuando fue la última vez que lo vi bien. Eso mismo pasa con los pacientes cuando se acuestan y despiertan con el déficit. Uno debería empezar a contar desde la hora en la última hora que lo fue visto bien. Ahora, durante el día, cuando ocurre bajo testigos, ellos son capaces de decirnos bastante exacto cuál es la hora, porque esto te cambia la vida, ya sea para el paciente o para la familia, ¿ya? Ahora, hay todo un tema con los stocks del despertar, con esto de la perfusión está ayudando mucho a hacer diagnósticos y meter pacientes a ventana, que eso es un tema para discutirlo dentro de controversias y otras cosas, para hacer una charla solo para eso, ¿ya? Tiempo de inicio. Algunas palabras sobre UTAC, que es las unidades de stroke. Eso es con respecto a reperfusión, no me quiero extender mucho más. Las unidades de stroke son unidades especializadas en el cual en realidad no es mucho más. En el fondo tenemos un equipo médico de profesionales y de personal auxiliar que conoce la patología y sabe qué hacer con el paciente, pero sobre todo sabe qué no hacer, ¿ya? Porque muchas veces aquí el hacer de más es el problema. Oye, pucha, no ha comido en 2 días, metámosle una glucosita. Oye, ¿y el oxígeno? ¿Por qué no le ponemos oxígeno si los cardiólogos le ponen oxígeno en todo esto? Y ahí uno la va embarrando, ¿ya? Entonces hay que saber qué no hacer primero y después ir viendo qué hacer. La gracia de las unidades de stroke que son masivas, son para todos. Versus la trombolisis, la trombectomía, que en general es un grupo. Como les digo, depende del procedimiento y del lugar donde estén, pueden ir de un 10 a un 20% en promedio, ¿ya? Uno cada uno. Sumamos otro poquito más, pero en el mejor de los casos podríamos llegar a un 30, ya, ok, pero no más que eso, o sea, no es para todos. En cambio, las unidades de stroke sí ha demostrado disminuir mortalidad, morbilidad, los costos para el paciente y para el hospital. No sé por qué no las hemos podido vender masivamente en los hospitales públicos. Ya cada vez hay más hospitales con unidades de stroke, con UTAC, pero todos por organización y por gestión propia, dijéramos, local de cada lugar. También tenemos un NT bastante adecuado de 16, acorta las estadías hospitalarias, un poco difuso porque va a depender del tipo de infarto, dijéramos. Si es chico va a ser 2 días, si es más grande 21 días. Lo bueno es que no tiene ningún efecto dañino, ¿ya? Al contrario, beneficia a los pacientes. ¿En qué consiste? Es un equipo multidisciplinario, médicos, neurólogos, enfermeros, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, que me falta también el psicólogo, el neuropsicólogo, ya que cada vez también está siendo más importante en nuestros pacientes. ¿Ya? La gracia de esto es que si sabemos bien la patología, conocemos bien la patología, lo primero que hacemos es no dañar al paciente, ¿ya? Y el no dañar al paciente significa sacar al paciente más rápido a rehabilitación. Ya terminando, y a modo de conclusiones, ¿eh? No voy a poner conclusión 1, 2 o 3, porque en realidad las conclusiones las van a sacar cada uno de ustedes. Pero solamente para poner énfasis, no nos olvidemos que esto es una patología tiempo dependiente. Tiempo dependiente porque la penumbra se nos va acabando, tiempo dependiente porque las neuronas se van muriendo, ¿ya? Y tiempo dependiente porque tenemos plazos acotados de terapias de reperfusión, ¿ya? Y estas terapias de reperfusión, todas, su efectividad va cayendo conforme pasa el tiempo. Esto ya lo dijo el doctor Soto, ya se me adelantó. Pero también es importante porque eso también te implica, te ayuda a entender por qué la rapidez del diagnóstico, ¿ya? No es lo mismo hacer una terapia de reperfusión, la que ustedes escojan, o la que tengan disponible en realidad,
a la hora que a las 3 horas, o que a las 4,5 horas, o que a las 6 horas. ¿Ya? La eficacia va disminuyendo y el riesgo de resangrado o de sangrado por reperfusión va aumentando. Entonces, el primer concepto es ese. El segundo concepto, que yo creo que es el más importante, es mi iceberg, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo el ataque cerebrovascular, como les decía, pero es la enfermedad cerebrovascular. Porque si entendemos esto, entendemos también la importancia que van a tener ustedes, ¿ya? En dejarme ojalá sin trabajo a mí. ¿Por qué? Porque si estuviéramos controlando los factores de riesgo en forma adecuada, estuviéramos ganando esa batalla, la verdad es que cada vez tendríamos menos accidentes, ataques cerebrovasculares. Todavía le digo accidentes, soy de la vieja guardia. Tendríamos menos ataques cerebrovasculares, o sea, un diabético bien controlado, un hipertenso bien controlado, ¿ya? Pero hoy en día eso casi en Chile es una utopía, si cada vez estamos más obesos. Entonces, controlar una hipertensión, una diabetes en un paciente obeso, chuta, es casi pedirle un milagro. Ahora, esa es la batalla que tienen que dar ustedes en las trincheras, ¿ya? ¿Ya? En la medida que eso se haga bien, vamos a tener menos ataques cerebrovasculares y ojalá tengamos que usar menos terapias de reperfusión y no más, ¿ya? Ahora, si eso ya está, si esto ya tenemos un gran iceberg y tenemos el evento, bueno, ahí tenemos que trabajar también, y ahí vuelvo de nuevo la importancia de ustedes en educar a la población, saber reconocer los síntomas y signos en forma precoce, porque también no se trata de que inundemos las urgencias de posibles clave ACV. La idea es que también ser sensible, pero tener algo de especificidad en esta derivación, ¿ya? Y de esa manera poder tratar de acortar también después lo que viene después, que es la secuela final, ¿ya? Entonces, en esa parte también son muy importantes una vez que uno entienda esto, ¿ya? Por otro lado, hay que saber que si ya tenemos el ataque cerebrovascular puesto, ¿ya? Aquí se va a producir la catástrofe, pero eso va a depender, el resultado final va a depender de qué tan grande sea mi iceberg, o sea, significa qué tan grande era la patología o la enfermedad cerebrovascular de base del paciente, ¿ya? Un gran cardiópata con FA, con un corazón grande, me va a embolizar rapidito de nuevo, dijéramos, y con las terapias para subir volumen, presión, lo más probable es que no tolere, ¿ya? Entonces es complejo cuando hay una masa muy grande, ¿ya? En reducir esa masa o esa enfermedad cerebrovascular, ustedes son fundamentales, sobre todo los que van a estar trabajando en atención primaria, ¿ya? O sea, es el eje de todo esto. Va a depender también de la pericia y los conocimientos del capitán y la tripulación, o sea, todo el equipo de salud, ¿ya? Todo el que comanda, equipo del capitán, no me refiero al neurólogo, ustedes van a ser los capitanes de su equipo, donde estén, si están en un consultorio, en un hospital, o si son neurólogos, van a ser el capitán de su equipo. Entonces, esa pericia y esos conocimientos son los que van a hacer que esta colisión sea menor, ¿ya? Son los que van a permitir que me estabilicen bien el paciente, que sepan que tienen que hacer un ABC, aquí no es llegar rápido al escáner, aquí necesito llegar al escáner rápido, pero con paciente vivo, ¿ya? Primero, si tengo una falla cardíaca severa, sin bomba no hago nada para arriba al cerebro, ¿ya? Entonces, es muy importante esa primera fase, y en esa fase están participando ustedes en forma activa, ¿ya? Y también va a depender, obviamente, del desarrollo tecnológico, o sea, si tenéis un buen sonar aquí, lo más probable es que detectar el iceberg a distancia y lo vaya a esquivar, pues. Pero, y si tenéis un piloto automático, aunque esté durmiendo el capitán, no vaya a chocar igual, pero acoplado a eso. Pero el desarrollo tecnológico también es importante, ¿ya? Y eso es lo que hace que en algunos lugares la carrera vaya más avanzada y más ganada que en otros. Pero es labor de todos nosotros tratar de que la equidad en salud sea una realidad y no solo un discurso. Por lo mismo, les recalco las indicaciones básicas generales después de ver todas estas trombectomías, trombolisis, cuestiones, pero en realidad el suero fisiológico, una buena posición a 30 grados, mantener bien polemizado, hipertenso al paciente es lo que salva las neuronas que a la larga nosotros podemos ir a rescatar después, ¿ya? Así que esta parte es muy importante también. Eso es todo, lo recalco así como el doctor les dejó el link de lo que es el plan de acción. La verdad es que hace un mes atrás salió el código ACV, es un manual
para los que no quieren leer tanto, a mí no me gusta leer mucho, es un manual ya con toda la información resumida de qué es lo que tienen que hacer en la fase inicial de todo esto. Ya hay escalas, hay sugerencias, son 30 hojas y está el resumen de todo actualizado. ¿Ya? Deberían bajarlo. Este es el link de donde lo pueden obtener. Sería eso.